Bien, vamos a trabajar ahora lo que son las rentas uniformes o constantes. Este subtópico del tema es el que más tiempo nos va a llevar porque es el que abarca la mayor cantidad de modalidades de renta. Vamos a enfocarnos en cada una, vamos a ver su definición, sus palabras claves, sus formulaciones, sus aplicaciones y que no se les olvide todas las posibles combinaciones que podemos hacer. Esta va a ser la parte que más videos nos va a tomar ciertamente también. Y vamos a comenzar con lo que son las rentas anticipadas. Antes, lo que sí tenemos que considerar, y hay que resaltar aquí, es que el hecho de que se hable de flujos de caja que sean iguales, no quiere decir que no se pueda aplicar la fórmula de renta variable. Sé que eso puede sonar un poquito contradictorio, pero es lo que yo les decía en el primer video. Yo les decía, miren, se puede aplicar la fórmula de renta variable, no hay problema. Pero si estamos considerando muchísimas rentas, y en este tipo de operaciones y aplicaciones lo van a ver, es mejor aplicar estas fórmulas que vamos a ver a continuación, que ciertamente pueden ser tediosas por la cantidad de elementos que tienen y la misma estructura que poseen, pero es lo más práctico. Estos flujos de caja, como digo, van a ser siempre los mismos y se van a cuantificar en un personaje que ya conocimos, que es la renta o la cuota, que le vamos a poner la letra R. ¿De acuerdo? Recuerden que en este caso vamos a ver ejercicios desde la perspectiva del deudor, que es el que paga, y vamos a ver ejercicios desde la perspectiva del acreedor, que es el que cobra. De hecho, vamos a también ver cómo de estas rentas, hay algunas que le benefician al deudor y hay otras que le benefician al acreedor. Entonces, bueno, vamos de una. Ahora sí vamos a prepararnos para lo bueno. Vamos a comenzar con las rentas anticipadas y vamos a abordar en este caso lo que es valor futuro. En este caso tenemos una serie de valores presentes, una serie de flujos de caja, una serie de rentas que son iguales, ¿de acuerdo? Y aquí está, bueno, el factor distintivo, como les decía, y aquí es donde empiezan las particularidades, porque tienen que aprender a diferenciar los tipos de renta, porque todas van a ser iguales. La diferencia es que estos cobros o estos pagos, estos flujos de caja se van a hacer al principio de cada periodo. Digo y utilizo el término periodo porque vamos a hablar de semestres, años, trimestres, cuatrimestres, etc. Esto es referencial. Y esta es la palabra clave, al principio. De hecho, hay varias. Lo vamos a ver en publicaciones que voy a hacer, pero todo lo que te diga, si ustedes leen un ejercicio de rentas en la guía, por ejemplo, e identifican palabras como al principio, al inicio, al comienzo, de inmediato, ya. ¿Me explico? Todos los sinónimos o términos que hagan referencia a una renta que se está cobrando o pagando desde el momento, y fíjense la particularidad aquí, vean bien cómo la primera operación se genera en el año cero o en el periodo cero, no importa. Eso es así porque se está cobrando o pagando la primera cuota desde que nace la operación. Por eso, si no lo ven con las palabras, véanlo con la fórmula matemática. Aquí estamos considerando una renta, siempre va a ser igual, que se está capitalizando a una tasa, y fíjense que es una tasa periódica, se aplica el N por M tal cual, y se le agrega este factor adicional de capitalización, porque hay que considerar a la primera cuota que no se genera en el periodo 1, se genera en el periodo 0. Por eso se está considerando esa cuota adicional y se está capitalizando. No lo voy a decir, o sea, no es que es dos veces, pero se está considerando las rentas normales más esa cuota extra. Hay toda una formulación para llegar a esto. Las rentas son series geométricas y no, bueno, no hay que llegar a este caso, pero para derivar la fórmula matemática, bueno, se llegó a este resultado y ustedes tienen que confiar en mí. Son series en progresión geométrica y ustedes simplemente utilizan esta fórmula así. Ahora, yo les recomiendo que para resolver estos ejercicios, dado
lo tedioso de las fórmulas, no las pongan en la calculadora de golpe. Mucho cuidado, porque hay muchos errores respecto a estos ejercicios que se dan por detalles humanos, por omitir, por poner un número mal o presionar un botón que no era en la calculadora. Y hay que considerar pues estos elementos. Yo recomiendo siempre que hagan esto por partes y usen la tecla answer como si fuera, miren, o sea, esa es una herramienta de Dios. Resuelvan primero este paréntesis, luego le restan 1, luego a este resultado acumulado lo dividen entre esta tasa, luego todo ese resultado lo multiplican por la renta y luego todo ese resultado lo acumulan y lo multiplican por este factor, como ustedes quieran. Y pendiente con la TIE, pendiente con la tasa efectiva porque esta tasa se sustituye y se adapta a la tasa nominal y se adapta también al tiempo, a la frecuencia de la renta. Lo vamos a ver más adelante. Así como hay valor futuro, hay valor presente y mucho cuidado, esto lo he visto muchísimo. Yo sé que lo van a pensar, van a decir, Gabriel, pero es que, ¿cómo yo me voy a confundir? Si aquí dice valor final y si bien es cierto que la fórmula de valor presente es similar, ¿cómo yo me voy a confundir entre estas dos? Señores, yo he visto parciales, lo he visto en todos mis cursos, no solamente de matemática financiera, sino cursos más especializados de finanzas que doy, que se lo juro, que ponen BF igual y ponen la fórmula de valor presente y eso no tiene sentido financiero, no tiene coherencia y no lo puedo evaluar. ¿Qué diferencias hay entre las dos fórmulas? Y mucho cuidado porque es que se ven muy parecidos. Yo lo primero que observo es, aquí el paréntesis está de primero, aquí no, aquí va negativo, aquí está positivo, como también está en esta positiva aquí, aquí está negativa. ¿Sí me explico? Ojo, no importa el orden, si ponen aquí, si ponen M primero o ponen N primero. De hecho, van a haber ejercicios en donde quizás en la solución, o sea, por la forma en como yo lo resuelvo, pongo la M primero antes de la N. Pero eso es indistinto por un factor de la multiplicación. Pero mucho cuidado porque, bueno, mantiene también el paréntesis extra que la caracteriza como renta anticipada. Y, bueno, pendiente con esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio en inglés, como siempre, la buena tradición de que hay unos términos, hay terminología financiera que me interesa que ustedes cubran en inglés. Lo digo aquí traducido, no hay problema. Y bueno, vamos. Calcular el valor futuro, ya aquí más claro no puede ser, que es lo que me están pidiendo. Y miren esto, los intereses recibidos. Recuerden que hay una fórmula de los temas anteriores que es intereses es igual a valor final menos valor presente. Eso es justamente lo que se está pidiendo en este caso. Por un contrato de arrendamiento, importante que sepan que arrendamiento en inglés es leasing, de una oficina que se encuentra en la Castellana, estos son datos ficticios claramente. Si el pago, ya la palabra pago te dice que esta es la renta, esta es la R de $1000, pagadero al principio, y ya aquí claramente te estoy poniendo que es una renta anticipada. Y como siempre va a ser 1000, es una renta constante. Y como no les he mostrado más rentas, ¿cuál otra va a ser, no? Entonces, claro, hay que ver la frecuencia de la renta para ver si hay match, para ver si hay que sacar tasa efectiva o no. Aquí la podemos ubicar cada 2 meses. Cada 2 meses es bimestral, porque si tomamos como base el año, si calculamos 2 por 6 da 12, entonces en un año hay 12 meses, en fin. Y se está considerando 5 años. Si adaptamos esto a la frecuencia de la renta, entonces estamos hablando de 30 bimestres. Durante los primeros 2 años, es decir, si lo llevamos a bimestres serían 12, la tasa de interés es 8%, no dice nada, pero se asume que es anual, capitalizable cada 2 meses, ya aquí hay match, porque la renta es bimestral y los intereses se generan también de manera bimestral, y por el resto del periodo, si son 30 bimestres, el resto del periodo es 18, se aplica una tasa del 12%, capitalizable cada 2 meses, también es bimestral, hay match con las dos tasas. Aquí el tema es que, sí, la traba es que hay dos tasas, ¿sí?
y hay que determinar un valor futuro considerando el efecto acumulativo de las dos tasas en función a la renta que estemos valorando. Ok, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos una renta de 1000, es bimestral, y tenemos tasas bimestrales. Aquí tenemos corazón, no hay que calcular tasa equivalente o tasa efectiva. Y claro, a ver, esta tasa número 1 está ligada a este tiempo, que sería 12 bimestres, y esta tasa 2 está ligada a este tiempo, que es 18. Y queremos el valor final en el bimestre número 30, que corresponde al año 5. Bueno, aquí tenemos que hablar de varias tasas, entonces la parada técnica, por eso la raya en rojo aquí es fundamental. Aquí está la parada. Y con este dibujo podemos determinar cuáles rentas son afectadas por ambas tasas y cuáles rentas no. Por cierto, hay que picar este ejercicio en dos en función a donde estén ubicadas las rentas, porque aquí tenemos un primer set, ¿sí? Que cuando los trasladamos al futuro pasan por tasa 1, 8 y tasa 2, 12. Entonces este primer set que está aquí, antes de la raya roja, hay que aplicarle ambas tasas. En cambio, este set de rentas que nacen luego de que la vigencia de esta primera tasa se diera, ya no existe, solamente impacta esta única tasa del 12%. Para determinar este valor final, que es lo que yo estoy buscando, y adicional al valor final, yo estoy buscando los intereses. Fíjense que la línea de tiempo no está adaptada a los 5 años, sino está adaptada a los 30 bimestres que están aquí, y como la renta siempre va a ser 1000. Ok, nuevamente los invito a resolver esto por etapas. Yo primero me voy a enfocar en el primer set de rentas de el 0 al 12 y luego me voy a enfocar en el segundo set, ¿de acuerdo? Bien, como esto lo tenemos que separar, según el diagrama de tiempo, vamos a formular esto de esta forma: un valor final total considerando el valor final del primer set de rentas y el valor final del segundo set de rentas. Creo que es la manera más cómoda de trabajar esto. Lo pueden hacer separado y luego lo suman, o bueno, pueden plantearlo en una sola fórmula, cosa que no recomiendo, ¿no? Bueno, aquí tenemos que hablar del primer set. Es importante el tema de que, de verdad, si tienen que volver al primer video y puedan internalizar el tema de la capitalización de intereses, háganlo, porque esto se pone abstracto. El primer set que se traslada al final del quinto año, recuerden que es el bimestre 30, pasan por ambas tasas, clave, ambas. Por lo que deberán tomarse en cuenta en la formulación como se muestra a continuación. Aquí empieza el verdadero juego. Porque si queremos el valor final, aplicamos nuestra fórmula de renta anticipada. Fíjense, la renta es 1000, esta tasa es 8% anual, la divido entre 6 y la divido, perdón, lo elevo a la 12. O sea, este 12 es 2 años por 6 bimestres, da 12. Y claro, a ver, esta es la fórmula de renta anticipada. Lo interesante es esto que está acá en rojo. Y lo pongo en rojo adrede para que estén pilas, de que se le agrega el efecto acumulativo por 18 bimestres de la tasa número 2, porque estamos tomando el primer set de rentas de 0 a 30. De hecho, si suman 12 más 18 da 30 bimestres y este es el valor final. Lo que pasa es que estamos tomando todas estas rentas como si fueran en dos etapas diferentes. Y este es el primer set. Mientras que el segundo set de rentas, que va a tener esta misma formulación, solamente les va a impactar la tasa del 12%, porque es la que está vigente. Esta que está aquí. Me olvido de esta del 8% porque no existe en el momento en que yo estoy aquí parado. ¿Lo ven? Es por eso, yo este monto lo acumulo, lo guardo, lo voy a sumar al monto que voy a calcular ahorita, porque dice, mientras que el segundo set solo se capitaliza con la segunda tasa de interés. Entonces aplico la fórmula igualita,
Es un valor final número 2 con esta misma renta de 1000, solo que aquí pongo 18, que sería 3 por 6, 3 años por 6 bimestres. Y fíjense como nada más impacta es la tasa del 12%. En ningún momento yo estoy considerando la primera. ¿Sí lo ven? Me da 21.840 y básicamente lo que tengo que hacer es tomar ambos valores y calcularlos. Esto, es decir, esto es lo que se va a pagar al final del contrato del arrendamiento por parte del deudor y es lo que va a recibir el acreedor. Es importante una cosa, señores, al acreedor le conviene la renta anticipada porque va a recibir el flujo de caja antes, al inicio del bimestre. Recuerden, disponibilidad, recuerden, valor del dinero en el tiempo. El dinero hoy vale más que mañana porque tengo los recursos para utilizarlos. La persona que está cobrando quizás necesite ese dinero. También come, tiene familia, tiene sus necesidades. Pero a la persona que tiene que pagar no le conviene la renta anticipada porque tiene menos chance para recolectar el dinero y tiene más presión porque tiene que pagar al principio. Por eso van en las series de televisión y ven en las películas. Ahorita me viene a la mente es Peter Parker con el apartamento que tenía alquilado, que siempre llegaba el señor a cobrarle y le tocaba la puerta y le decía, págame, págame, págame. Uno se hace el loco, el deudor, pero el acreedor tiene que estar ahí porque es la cuenta por cobrar. En cambio, la cuenta por pagar del deudor, bueno, la tiene que postergar lo más que pueda. Ahora, para calcular los intereses y terminar con este video, hay que considerar el valor final que ya obtuvimos. Y aquí viene una excepción interesante, que esto suele suceder y es un error común. ¿Qué dice la gente? Bueno, voy a calcular el valor presente de las rentas y le resto el valor futuro. Eso es un error, porque no pueden haber dos traslados en un mismo ejercicio. Se genera un solo traslado. Entonces, miren, ya hicimos el traslado al futuro. ¿Cómo se calcula el valor presente de las rentas? De la misma manera como calculábamos los intereses en la cuenta de ahorro en el interés simple. Claro, porque hay que tomar las rentas puras, vírgenes, sin intereses, son 1000, y hay que multiplicarlo por la cantidad de cuotas. Y la diferencia entre las rentas puras versus las rentas capitalizadas genera los intereses que se gana el acreedor. ¿Lo ven? Con esto finalizamos este video y la primera parte de lo que son las rentas anticipadas. Nos vemos con más ejercicios prácticos en el siguiente video.